Cuando el perfume de jazmín se mezclaba con el sonido de los violines, nadie imaginaba que esas palabras crueles, susurradas durante la ceremonia, desencadenarían una transformación que cambiaría dos vidas para siempre. A veces el destino nos pone pruebas que parecen imposibles de superar, solo para descubrir que en nuestro interior habita una fuerza que jamás pensamos poseer. Antes de comenzar esta historia que te hará reflexionar sobre el verdadero poder del amor, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuevas historias todos los días. Deja tu like, que nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas narrativas, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. La Catedral de Guadalajara resplandecía con lustres de cristal que proyectaban destellos dorados sobre las columnas de cantera rosa, mientras cientos de rosas blancas perfumaban el aire con su fragancia dulce y embriagadora. El órgano resonaba con la marcha nupcial que había sonado en esa misma nave durante décadas para las familias más prominentes de Jalisco. Era una tarde perfecta para una boda, con el sol filtrándose a través de los vitrales centenarios, creando un caleidoscopio de colores sobre el altar donde se uniría en matrimonio una de las parejas más comentadas de la alta sociedad tapatía. Valentina Restrepo Cifuentes caminaba lentamente por el pasillo central, sintiendo cada mirada como un juicio silencioso que pesaba sobre sus hombros delgados. Su vestido de seda marfil, aunque elegante y bien confeccionado, carecía de los bordados con hilos de oro y las perlas cultivadas que lucían habitualmente las novias de su nueva clase social. Era hermoso, pero sencillo, como todo en su vida hasta ese momento. A sus 28 años, había desarrollado una serenidad que nacía de haber enfrentado adversidades desde muy joven. Una generosidad natural que la llevaba a cuidar de todos a su alrededor, sin esperar nada a cambio, y una fortaleza silenciosa que emergía precisamente en los momentos más difíciles de su existencia. Sus padres habían partido cuando ella apenas tenía 15 años, dejándola al cuidado de su abuela materna en una pequeña casa de la colonia Analco, donde aprendió que la dignidad no se medía por el dinero en el banco, sino por la rectitud del corazón. Trabajó durante años como maestra en una escuela pública, ahorrando cada peso para completar sus estudios universitarios en las noches. Jamás imaginó que un día caminaría por esa catedral como la nueva señora Salinas, mucho menos en circunstancias tan particulares como las que la habían llevado hasta ese altar. Al final del pasillo la esperaba Diego Armando Salinas Vega, heredero de uno de los imperios empresariales más sólidos del occidente mexicano. A los 35 años, había convertido el dolor de perder a su madre a los 12 años en una coraza de frialdad que lo protegía de cualquier vulnerabilidad emocional. Su padre, devastado por la pérdida y sin saber cómo criar solo a un hijo adolescente, había compensado su ausencia emocional, colmándolo de lujos y privilegios, creando inadvertidamente a un hombre que utilizaba el poder y el control como escudos contra la posibilidad de volver a sufrir una pérdida significativa. Para Diego Armando, ese matrimonio representaba la humillación más grande que su familia podía haberle impuesto. No por Valentina en sí misma, a quien apenas conocía más allá de las 3 conversaciones formales que habían sostenido durante el cortejo arreglado, sino porque significaba la pérdida total de su autonomía. A sus ojos, estaba siendo forzado a unir su vida a la de una mujer que provenía de un mundo completamente ajeno al suyo, alguien que jamás podría entender las presiones y responsabilidades de manejar un imperio que daba empleo a miles de familias jaliscienses. La decisión había sido tomada por Esperanza Vega de Salinas, su madre adoptiva y madrastra, quien a los 58 años controlaba los hilos del poder familiar desde su imponente despacho en la mansión de Providencia. Esperanza había conocido a Valentina durante una obra de caridad en la que ambas participaban, y había quedado impresionada por la educación, la compostura y la belleza natural de la joven maestra. Pero más que eso, había visto en ella exactamente lo que su hijastro necesitaba: una mujer que no se dejaría intimidar por su arrogancia y que podría humanizar a ese hombre que se había vuelto tan duro como el acero. El padre Pedro Eduardo,
Un sacerdote que conocía a la familia Salinas desde hacía 3 décadas, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales que habían unido a generaciones de parejas católicas. Su voz resonaba en la nave gótica mientras los invitados, todos pertenecientes a la élite empresarial y política de Guadalajara, observaban la unión con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Muchos se preguntaban cómo Diego Armando había aceptado casarse con una mujer tan ajena a su círculo social, sin imaginar que él mismo se hacía esa misma pregunta con amargura creciente. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, Valentina pudo ver por primera vez de cerca los ojos de su futuro esposo. Eran de un verde intenso, como las esmeraldas que se extraían de las minas colombianas de su región natal, pero estaban llenos de una frialdad que la hizo estremecerse internamente. No había amor en esa mirada, ni siquiera afecto o respeto. Había resignación, resentimiento y algo que ella interpretó como desprecio apenas contenido. Diego Armando deslizó el anillo de platino con diamantes en el dedo de Valentina, con movimientos mecánicos, como quien cumple una obligación comercial más que un acto sagrado de amor. Ella hizo lo mismo con el anillo masculino, una banda sólida de oro blanco que había pertenecido al abuelo paterno del novio, tratando de mantener la compostura mientras sentía que su mundo se desmoronaba silenciosamente. Fue cuando el padre Pedro solicitó el beso de los esposos que Diego Armando cometió su primer acto de crueldad deliberada. En lugar del beso tierno que esperaban los invitados y que las cámaras de los fotógrafos inmortalizarían para la posteridad, él simplemente rozó sus labios con los de ella en un contacto frío y protocolar, sin una pizca de pasión o cariño. Pero lo que vino después fue mucho peor. Aprovechando que se inclinaba hacia ella para el beso, Diego Armando acercó sus labios al oído de Valentina y susurró con voz apenas audible pero cargada de veneno. «Espero que hayas disfrutado tu momento de gloria, porque no vas a durar ni 30 días a mi lado. Te voy a hacer la vida tan miserable que vas a rogar por regresar a tu pequeño mundo de maestra de escuela pública». Las palabras fueron como puñaladas directas al corazón de Valentina, quien sintió que sus rodillas estaban a punto de ceder bajo el impacto emocional. Pero en lugar de desplomarse o romper en llanto como tal vez Diego Armando esperaba, ella respiró profundamente y encontró esa fortaleza interior que siempre emergía en sus momentos más oscuros. Lo miró directamente a los ojos y con una sonrisa serena que desconcertó completamente a su nuevo esposo, le susurró de vuelta: «30 días son suficientes para que aprendas que te equivocaste completamente sobre quién soy». La recepción se llevó a cabo en los jardines de la hacienda familiar de los Salinas, una propiedad de más de 50 hectáreas en las afueras de Guadalajara que había pertenecido a la familia durante 4 generaciones. Las mesas redondas estaban decoradas con centros de rosas y gardenias, mientras una orquesta de mariachis alternaba con un cuarteto de cuerdas para amenizar la velada. Los invitados degustaban platillos de la alta cocina mexicana preparados por el chef más exclusivo de la región, mientras el champán francés corrían libremente entre las conversaciones que giraban en torno a negocios, política y los últimos chismes de la sociedad tapatía. Valentina se movía entre los invitados con una gracia natural que impresionaba a quienes la conocían por primera vez. A pesar de no haber nacido en ese mundo de lujo y sofisticación, se desenvolvía con una elegancia auténtica que no necesitaba de joyas costosas o vestidos de diseñador para brillar. Conversaba con los empresarios sobre temas de educación y responsabilidad social. Escuchaba con atención genuina a las señoras que le contaban anécdotas de sus familias y trataba con respeto y calidez a cada uno de los empleados de servicio que atendían el evento. Diego Armando, por el contrario, cumplía con sus obligaciones sociales de manera mecánica, estrechando manos y intercambiando palabras corteses, mientras su mente se debatía entre la rabia por haber sido manipulado hasta ese matrimonio y una curiosa inquietud que le había surgido después de la respuesta inesperada de Valentina en el altar. No había esperado que ella tuviera el valor de contestarle, mucho menos con esa serenidad que había demostrado. La mayoría de las mujeres que conocía en su círculo social se habrían desmayado
o habrían montado una escena dramática. Durante el baile de los novios, mientras la orquesta interpretaba La Llorona en una versión instrumental especialmente emotiva, Diego Armando mantuvo una distancia calculada de Valentina, moviéndose con ella solo lo necesario para cumplir con el protocolo social. Sin embargo, no pudo evitar notar la suavidad de su piel cuando sus manos se tocaban, o la manera en que el aroma sutil de su perfume de gardenias contrastaba con las fragancias abrumadoramente caras de las demás mujeres presentes. Esperanza Vega observaba la escena desde su mesa principal con una mezcla de satisfacción y preocupación. Conocía muy bien el carácter explosivo de su hijastro y sabía que los primeros días del matrimonio serían una prueba de fuego para ambos. Pero también había percibido algo en la mirada de Valentina durante la ceremonia, una determinación silenciosa que le hacía pensar que tal vez había elegido correctamente a la mujer que podría cambiar el rumbo de la vida de Diego Armando. Gerardo Montemayor, socio y mejor amigo de Diego Armando desde la universidad, se acercó al novio durante un momento en que Valentina había ido a saludar a un grupo de invitados. «¿Estás completamente loco o solo temporalmente perturbado?», le preguntó con esa confianza que dan décadas de amistad. «Esa mujer es una joya y tú la estás tratando como si fuera tu enemiga personal». «No me conoces tanto como crees», respondió Diego Armando con frialdad. «Este matrimonio no es más que un arreglo comercial. En 30 días, cuando ella se harte de mi forma de ser, podremos proceder con un divorcio discreto y todos contentos». «¿Y si no se harta?», insistió Gerardo, observando a Valentina mientras conversaba animadamente con un grupo de niños que corrían entre las mesas. «Se va a hartar», respondió Diego Armando con una sonrisa cruel. «Me voy a encargar personalmente de que así sea». Pero mientras pronunciaba esas palabras, algo en su interior comenzó a removerse de manera incómoda. Por primera vez en años, Diego Armando Salinas Vega no tenía el control total de una situación, y esa realidad lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, incluso ante sí mismo. La luna llena se alzaba sobre los jardines de la hacienda cuando los últimos invitados se despidieron de los recién casados. Valentina se había quitado los zapatos de tacón y caminaba descalza por el césped, sintiendo la hierba fresca bajo sus pies, mientras contemplaba las estrellas que brillaban en el cielo despejado de esa noche de finales de primavera. En pocas horas tendría que enfrentar su nueva realidad como esposa de un hombre que ya le había declarado la guerra, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo ante lo desconocido. La mansión Salinas se alzaba imponente en la exclusiva colonia Providencia, sus muros de cantera rosa y sus jardines perfectamente manicurados, reflejando el poder económico de una de las familias más influyentes de Guadalajara. Era una construcción que mezclaba la arquitectura colonial tradicional con toques modernos, donde cada detalle había sido pensado para impresionar a los visitantes y recordar a sus habitantes el legado de generaciones de éxito empresarial. Valentina despertó en la habitación principal esa primera mañana como esposa Salinas, sintiendo que había dormido en territorio enemigo. La cama king size con doseles de caoba tallada, las cortinas de seda italiana, los muebles antiguos que valían más que todo lo que había poseído en su vida anterior, todo le resultaba abrumadoramente ajeno. Diego Armando había dormido en una habitación separada, cumpliendo así su primera promesa implícita de hacer que se sintiera rechazada y sola. Doña Consuelo Herrera, la gobernanta de la casa durante las últimas 2 décadas, tocó suavemente la puerta antes de entrar con una bandeja de plata que contenía café de olla humeante, pan dulce recién horneado y fruta fresca. Era una mujer de 60 años con el cabello completamente blanco, recogido en un moño perfecto, y ojos café que habían visto crecer a Diego Armando desde niño. «Buenos días, señora Valentina», dijo con una sonrisa genuina que contrastaba con la frialdad que había sentido de parte de su esposo. «El señor Diego Armando salió muy temprano a la oficina, pero me pidió que le informara que esta noche tienen una cena de negocios importante en el Club de Industriales». Valentina se incorporó en la cama, ajustando el camisón de seda que Esperanza había insistido en comprarle como parte de su ajuar nupcial. «Gracias, doña Consuelo. ¿Podría preguntarle algo?».
Por supuesto, señora. ¿Cómo era Diego Armando cuando era niño? Quiero entender mejor a mi esposo. Valentina había decidido que si iba a sobrevivir esos 30 días, necesitaba conocer al enemigo, entender qué había convertido a ese hombre en alguien capaz de tanta crueldad. Los ojos de doña Consuelo se entristecieron mientras acomodaba las almohadas detrás de Valentina. Era un niño muy dulce y cariñoso, señora. Siempre corriendo por estos pasillos, riendo, abrazando a todo mundo. Pero cuando perdió a su mamá, ay señora, fue como si hubieran apagado una luz dentro de él. Su papá, que en paz descanse, no sabía cómo manejar su propio dolor, mucho menos el del niño. Diego Armandito se volvió muy serio, muy callado, dejó de confiar en la gente. ¿Y Esperanza? ¿Cuándo llegó a la familia? Doña Esperanza se casó con el señor cuando Diego Armando tenía 15 años. Ella trató de acercarse a él, pero ya era demasiado tarde. El muchacho había levantado murallas muy altas alrededor de su corazón. Esa información le dio a Valentina una perspectiva diferente sobre la hostilidad de su esposo. No justificaba su crueldad, pero al menos la ayudaba a entender que su comportamiento nacía del dolor y no simplemente de la maldad. Durante el desayuno en el comedor formal, Valentina se sintió diminuta en la mesa de caoba que podía acomodar fácilmente a 12 personas. Los cubiertos de plata esterlina, los platos de porcelana francesa y los cristales de Bohemia la intimidaban. Pero se recordó a sí misma que los objetos no definían a las personas. Decidió explorar su nueva casa, un laberinto de habitaciones elegantes que parecían salidas de una revista de decoración. La biblioteca la impresionó especialmente. 3 pisos de estantes de caoba llenos de primeras ediciones y libros de arte, con un piano de cola Steinway en el centro y ventanas que daban a los jardines posteriores. Era el tipo de lugar donde siempre había soñado perderse leyendo. Al tocar las teclas del piano, recordó las clases que había tomado de niña con una monja en el convento cercano a su casa. Sus dedos encontraron automáticamente la melodía de Cielito Lindo, una canción que su abuela le había enseñado cuando apenas sabía caminar. La música llenó el espacio con calidez y nostalgia, transformando momentáneamente esa habitación fría en algo que se sentía como hogar. No sabía que tocabas piano. La voz de Diego Armando la sobresaltó. Estaba parado en la entrada de la biblioteca, aún vestido con su traje de negocios gris oscuro, observándola con una expresión indescifrable. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió Valentina sin dejar de tocar, manteniendo su voz serena a pesar de que su corazón se había acelerado al verlo. «Tal como yo, no sé nada de ti. Y así va a seguir siendo», replicó él con frialdad, acercándose al piano. «Espero que no hayas tocado mis libros. Algunos de esos volúmenes valen más que el salario anual de una maestra». Valentina detuvo sus manos sobre las teclas y lo miró directamente a los ojos. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Diego Armando? Que tienes una biblioteca llena de sabiduría y belleza, pero aparentemente no has aprendido nada sobre la compasión humana». Él se tensó ante sus palabras. Nadie le había hablado así en años. Las personas de su círculo social siempre le decían lo que querían escuchar, motivados por el interés económico o el miedo a su poder. Esa respuesta directa y sin temor lo descolocó completamente. «¿Te vestiste para la cena?», dijo cambiando abruptamente de tema, observando el vestido negro elegante que Valentina había elegido de su nuevo guardarropa. «Bien, no quiero que me hagas quedar mal frente a mis socios». «No te preocupes», respondió ella, levantándose del banco del piano con una gracia natural. «He aprendido a comportarme en cualquier ambiente. A diferencia de algunas personas, no necesito insultar a otros para sentirme superior». La tensión entre ellos era palpable mientras se dirigían al automóvil. Diego Armando había esperado que su esposa se sintiera intimidada por su mundo, pero Valentina parecía adaptarse con una confianza natural que lo irritaba profundamente. ¿Cómo era posible que una simple maestra de escuela pudiera desafiarlo con tanta serenidad? El Club de Industriales de Guadalajara era un bastión de la élite empresarial jalisciense, donde se cerraban los negocios más importantes de la región entre copas de coñac añejo y puros cubanos. El edificio neoclásico
Estaba decorado con pinturas de artistas mexicanos reconocidos y muebles antiguos que habían pertenecido a familias prominentes durante generaciones. Valentina causó una impresión inmediata entre los invitados. Su belleza natural, realzada por el vestido negro que Esperanza había elegido cuidadosamente, llamaba la atención sin ser ostentosa. Pero más que su apariencia física, fue su manera de conversar lo que realmente impresionó a los presentes. Cuando el licenciado Roberto Mendoza, uno de los socios más importantes de Diego Armando, le preguntó sobre sus orígenes con la clara intención de incomodarla, Valentina respondió con tal naturalidad y orgullo sobre sus raíces humildes que transformó lo que debía ser una humillación en una lección de autenticidad. Mi abuela siempre me decía que la verdadera riqueza se mide por lo que das, no por lo que tienes, explicó mientras tomaba un sorbo de agua mineral. Trabajé como maestra porque creía que educar a un niño es plantar un árbol cuya sombra disfrutarán futuras generaciones. Las esposas de los empresarios, inicialmente recelosas de esa mujer que había llegado desde afuera a su círculo exclusivo, comenzaron a hacer preguntas genuinas sobre su trabajo en la educación pública. Valentina habló sobre la importancia de los programas de becas, la necesidad de mejorar la infraestructura educativa en comunidades rurales y sus ideas para integrar la tecnología en las aulas tradicionales. Diego Armando observaba la escena con una mezcla de irritación y asombro. Había esperado que su esposa se sintiera abrumada y cometiera errores sociales que justificarían su desprecio. En cambio, estaba presenciando cómo ella se ganaba el respeto y la admiración de personas que habían tardado años en aceptarlo a él completamente. Durante la cena, mientras degustaban chiles en nogada preparados por el chef más exclusivo de la ciudad, Valentina escuchó atentamente las conversaciones sobre negocios sin tratar de participar en temas que no dominaba. Sin embargo, cuando el tema derivó hacia la responsabilidad social empresarial, sus comentarios fueron tan perspicaces que varios de los presentes comenzaron a tomar notas mentales. Las empresas que realmente perduran son aquellas que entienden que su éxito está vinculado al bienestar de la comunidad que las rodea, comentó mientras cortaba delicadamente su comida. No se trata solo de generar empleos, sino de crear oportunidades genuinas de crecimiento para las familias. El ingeniero Carlos Hernández, dueño de una de las constructoras más grandes de la región, se inclinó hacia ella con interés genuino. ¿Ha pensado en desarrollar algún programa específico en esa línea, señora Salinas? Tengo algunas ideas sobre centros de capacitación técnica que podrían funcionar en colaboración con las empresas locales, respondió Valentina, sintiendo cómo su pasión por la educación iluminaba sus ojos. Programas que preparen a los jóvenes para empleos reales, mientras les dan herramientas para eventualmente crear sus propias empresas. La conversación continuó durante el resto de la velada, con varios empresarios expresando interés real en escuchar más sobre las propuestas de Valentina. Diego Armando se encontró en la extraña posición de sentir orgullo, celos. No podía identificar exactamente qué emoción lo invadía al ver cómo otros hombres admiraban la inteligencia de su esposa. Durante el trayecto de regreso a casa, el silencio en el automóvil era tenso. Diego Armando manejaba su Mercedes-Benz con movimientos bruscos que revelaban su estado emocional alterado, mientras Valentina observaba las luces de la ciudad que se reflejaban en las ventanas. Esa actuación estuvo muy bien ensayada, dijo finalmente, rompiendo el silencio con sarcasmo. ¿Cuánto tiempo practicaste ese discurso sobre la responsabilidad social? No fue una actuación, respondió Valentina manteniendo la calma. Son ideas en las que he trabajado durante años, pero entiendo que para alguien que solo ve el mundo en términos de pérdidas y ganancias, el concepto de servicio genuino resulte incomprensible. ¿Servicio genuino? Diego Armando rió con amargura. ¿Sabes cuántos empleos genera mi empresa? ¿Cuántas familias dependen de las decisiones que tomo cada día? No necesito lecciones de responsabilidad social de alguien que nunca ha manejado más que un salón de clases. Tienes razón, admitió Valentina sorprendiéndolo. Nunca he manejado una empresa, pero he visto lo que pasa cuando las decisiones empresariales se toman sin considerar el impacto humano. He visto niños que no pueden ir a la escuela
porque sus padres perdieron empleos cuando las fábricas se fueron a otros estados buscando mano de obra más barata. He visto familias destruidas por la falta de oportunidades genuinas. Su honestidad directa lo desarmó momentáneamente. Diego Armando había esperado defensas o ataques, no esa admisión serena seguida de observaciones tan penetrantes sobre la realidad social. Al llegar a la mansión, Valentina se dirigió directamente a su habitación sin desear las buenas noches. Diego Armando se quedó en la sala principal, sirviéndose un whisky escocés de 25 años mientras contemplaba los eventos de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había desafiado su perspectiva sin buscar beneficiarse de ello, sin adularlo ni temerle. Mientras se desvestía en su habitación, Valentina reflexionó sobre su primera batalla ganada. Había logrado mantener su dignidad y ganar respeto en el terreno de él, pero también había visto destellos de algo más profundo en los ojos verdes de Diego Armando, momentos donde la máscara de frialdad se resquebrajaba ligeramente. Recordó las palabras de doña Consuelo sobre el niño dulce que había sido su esposo antes de que la vida lo lastimara tan profundamente. Tal vez, solo tal vez, esos 30 días no serían solo una prueba de resistencia, sino una oportunidad para ambos de descubrir quiénes podrían llegar a ser juntos. Esa noche, por primera vez desde la boda, Valentina durmió profundamente, sintiendo que había plantado las primeras semillas de una batalla que estaba determinada a ganar, no contra Diego Armando, sino por él. La segunda semana del matrimonio comenzó con una crisis empresarial que sacudió los cimientos del imperio Salinas. Diego Armando recibió la llamada a las 5:30 de la mañana. Uno de sus socios principales, el ingeniero Fernando Castañeda, había sido arrestado por irregularidades financieras que comprometían varios proyectos millonarios. La noticia se extendió como pólvora por los círculos empresariales de Guadalajara y las consecuencias amenazaban con hundir décadas de trabajo familiar. Valentina despertó al escuchar gritos provenientes del estudio de su esposo. Desde su habitación podía oír fragmentos de conversaciones telefónicas donde Diego Armando alternaba entre la rabia y la desesperación. Palabras como traición, bancarrota y demandas legales se filtraban a través de las paredes de cantera rosa. Se vistió rápidamente con un vestido sencillo de algodón azul y bajó a la cocina, donde encontró a doña Consuelo preparando café con movimientos nerviosos. La gobernanta había trabajado para la familia durante 2 décadas y nunca había visto a Diego Armando en un estado tan alterado. «¿Qué está pasando, doña Consuelo?», preguntó Valentina mientras se servía una taza de café de olla humeante. «Problemas muy graves en la empresa, señora. El señor Diego Armando lleva toda la madrugada haciendo llamadas. Dice que pueden perder todo por culpa de ese Castañeda malvado». Valentina sintió una punzada extraña en el pecho. A pesar de la hostilidad que Diego Armando había mostrado hacia ella, no podía evitar sentir empatía por su sufrimiento. Recordó las palabras de su abuela: «El dolor compartido se vuelve más liviano y la alegría compartida se vuelve más grande». Decidió preparar un desayuno completo: huevos rancheros con salsa verde, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y fruta fresca. Trabajó junto a doña Consuelo, quien observaba con sorpresa cómo la nueva señora de la casa se movía con naturalidad en la cocina, sin aires de grandeza ni exigencias de ser servida. Cuando Diego Armando bajó a las 8 de la mañana, lucía como si hubiera envejecido años en una sola noche. Su cabello perfectamente peinado estaba revuelto, tenía ojeras profundas y su traje arrugado revelaba que había dormido vestido en su oficina. Al ver la mesa del desayuno perfectamente dispuesta, se detuvo en seco. «No tengo tiempo para ceremonias», murmuró mientras tomaba solo una taza de café negro. «No es una ceremonia», respondió Valentina con serenidad. «Es comida, y por lo que veo, necesitas alimentarte antes de enfrentar cualquier problema». «¿Problemas?». Diego Armando rió con amargura. «Estoy a punto de perder todo lo que mi familia construyó durante 3 generaciones por confiar en la persona equivocada. No son problemas, es una catástrofe». Valentina lo observó durante unos segundos antes de hablar. «Mi abuelo tenía un dicho: las tormentas más fuertes derriban los árboles rígidos,
pero las plantas que se doblan con el viento siempre vuelven a crecer. A veces, perder todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa. Filosofía barata de pueblo, replicó él con desprecio, aunque sus ojos verdes mostraron un destello de curiosidad. ¿Qué puede saber una maestra sobre manejar crisis financieras? Tienes razón, no sé nada sobre finanzas corporativas, admitió Valentina sin ofenderse. Pero sé sobre resistencia, sé lo que significa reconstruir desde cero, y sé que las crisis revelan el verdadero carácter de las personas. A pesar de sí mismo, Diego Armando se sentó a la mesa y comenzó a comer. Los sabores caseros, tan diferentes de los desayunos elaborados que solía tomar en restaurantes exclusivos, le recordaron vagamente a su infancia antes de que la vida se complicara con responsabilidades aplastantes. Castañeda era como mi hermano, murmuró después de varios minutos en silencio. Crecimos juntos, estudiamos juntos, construimos el negocio juntos. ¿Cómo pudo traicionarme así? Tal vez no te traicionó a ti, sugirió Valentina suavemente. Tal vez se traicionó a sí mismo. Las personas a veces toman decisiones desesperadas cuando se sienten acorraladas. Diego Armando la miró con sorpresa. Era la primera vez que alguien ofrecía una perspectiva diferente sobre la situación, una que no buscaba culpables, sino que trataba de entender las motivaciones humanas detrás de los errores. El resto del día transcurrió en un torbellino de reuniones de emergencia, llamadas con abogados y sesiones maratónicas con contadores que intentaban evaluar el verdadero alcance del daño financiero. Valentina observó desde la distancia cómo su esposo se transformaba en un estratega militar, atacando el problema desde todos los ángulos posibles con una determinación feroz que revelaba por qué había llegado a ser tan exitoso. Por la tarde, mientras Diego Armando estaba reunido en su estudio con Gerardo Montemayor y un equipo de asesores legales, Valentina recibió una visita inesperada. Esperanza Vega de Salinas llegó a la mansión con su elegancia habitual, pero su rostro reflejaba preocupación genuina. ¿Cómo está llevando Diego Armando esta situación?, preguntó mientras tomaban té en la terraza que daba a los jardines posteriores. Está devastado, respondió Valentina honestamente. No solo por el dinero, sino por la traición de alguien en quien confiaba completamente. Esperanza asintió con tristeza. Diego Armando siempre ha tenido dificultades para confiar en las personas. Cuando su madre murió, se volvió muy cauteloso con sus afectos. Castañeda era una de las pocas personas en las que había depositado su confianza total. ¿Cómo murió su madre?, preguntó Valentina, sintiendo que entender esa pérdida la ayudaría a comprender mejor a su esposo. Cáncer, respondió Esperanza suavemente. Fue una batalla muy larga y dolorosa. Diego Armando tenía 12 años y cuidaba a su mamá todos los días después de la escuela. Cuando ella falleció, él se culpó por no haber podido salvarla. Su padre estaba tan sumido en su propio dolor que no pudo ayudar al niño a procesar la pérdida. Esta información le dio a Valentina una nueva perspectiva sobre la frialdad de Diego Armando. No era crueldad innata, sino un mecanismo de defensa desarrollado por un niño que había perdido a la persona más importante de su vida y que había aprendido que amar significaba correr el riesgo de un dolor insoportable. ¿Por qué decidió que nos casáramos?, preguntó Valentina directamente. Esperanza sonrió por primera vez durante la conversación. Porque vi en ti exactamente lo que él necesita. Alguien que no se intimide ante su fachada de frialdad. Alguien que tenga la fortaleza para llegar hasta su corazón herido. Esa noche, cuando Diego Armando regresó de sus reuniones, lucía completamente agotado. Había logrado contener temporalmente el daño, pero la batalla legal sería larga y costosa. Se dirigió directamente a su estudio, donde encontró una bandeja con sopa de tortilla humeante, quesadillas y agua de Jamaica fresca. Valentina estaba sentada en uno de los sillones de cuero leyendo un libro de poesía mexicana que había tomado de la biblioteca. «No necesito que me cuiden», dijo automáticamente, aunque se sentó y comenzó a comer. «No te estoy cuidando», respondió ella sin levantar la vista del libro. «Estoy acompañándote, es diferente». Esa distinción lo sorprendió. Durante años las personas a su alrededor habían tratado de cuidarlo,
protegerlo, manejarlo, siempre con agendas propias. Nadie simplemente había estado presente sin esperar nada a cambio. ¿Por qué?, preguntó después de terminar la sopa. ¿Por qué qué? ¿Por qué me acompañas? Después de todo lo que te he dicho, después de cómo te he tratado. Valentina cerró el libro y lo miró directamente. Porque detrás de toda esa amargura veo a alguien que está sufriendo, y porque, a pesar de lo que pienses, no somos enemigos, Diego Armando. Somos dos personas que fueron puestas en una situación difícil y que pueden elegir cómo manejarla. ¿Y cómo propones que la manejemos?, preguntó con genuina curiosidad. Podríamos empezar por conocernos realmente, no como el millonario arrogante y la maestra ambiciosa que imaginas que somos, sino como las personas que realmente somos detrás de esas etiquetas. Diego Armando la estudió durante largos minutos. Había algo en la serenidad de Valentina que lo tranquilizaba de una manera que no había experimentado en años. Por primera vez desde la crisis, sintió que podía respirar profundamente. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti?, dijo finalmente. ¿Qué? Que no te comportas como esperaba. Pensé que serías sumisa y agradecida, o ambiciosa y calculadora, pero eres diferente. ¿Diferente cómo? Real, admitió a regañadientes. Auténtica. Es desconcertante. Valentina sonrió levemente. Lo tomo como un cumplido, aunque no estoy segura de que hayas querido que lo fuera. Por primera vez desde su boda, Diego Armando sonrió también. Fue apenas una curvatura sutil de sus labios, pero Valentina lo notó y sintió una pequeña victoria en su corazón. Los próximos días van a ser muy difíciles, dijo él, su tono más suave que nunca. Los medios van a estar encima de nosotros, los competidores van a tratar de aprovecharse de nuestra debilidad, y yo voy a estar insoportable. ¿Más insoportable de lo que ha sido hasta ahora?, preguntó Valentina con un toque de humor. Diego Armando la miró sorprendido, luego soltó una risa genuina. Mucho más insoportable. Entonces será mejor que me prepare, respondió ella, y por primera vez desde su matrimonio compartieron un momento de complicidad real. Cuando Valentina se retiró a su habitación esa noche, Diego Armando se quedó en su estudio reflexionando sobre la conversación. Por primera vez en años, alguien había logrado traspasear sus defensas sin atacarlas directamente, sino simplemente permaneciendo presente con una paciencia inquebrantable. Se acercó a la ventana que daba al jardín, donde la luna llena iluminaba las rosas que su madre había plantado décadas atrás. Esas flores habían sobrevivido sequías, heladas y negligencia, floreciendo año tras año con una resistencia que ahora le recordaba extrañamente a su esposa. Tal vez, pensó mientras observaba las flores plateadas por la luz lunar, la verdadera fortaleza no venía de construir muros inexpugnables, sino de aprender a doblegarse sin romperse como las plantas que sobreviven a las tormentas más feroces. Por primera vez desde que pronunció esas palabras crueles en el altar, Diego Armando comenzó a preguntarse si tal vez se había equivocado sobre más cosas que solo la duración de esos 30 días. La tercera semana del matrimonio trajo consigo una invitación que cambiaría completamente la dinámica entre Valentina y Diego Armando. El embajador de España en México organizaba una gala benéfica en el Hotel Four Seasons, y la presencia de los Salinas era no solo esperada, sino prácticamente obligatoria, dado sus vínculos comerciales internacionales. Es el evento social más importante del año, explicó Esperanza, mientras revisaba los vestidos que había mandado traer especialmente para Valentina. Estarán presentes empresarios de toda Latinoamérica, diplomáticos europeos y la crema innata de la sociedad mexicana. Valentina observaba los vestidos de diseñador con una mezcla de admiración y nerviosismo. Cada uno costaba más de lo que ella había ganado en meses completos como maestra. Eligió finalmente un vestido negro de seda con bordados dorados discretos, elegante pero no ostentoso. ¿Estás segura de que puedo hacer esto?, preguntó a Esperanza mientras se probaba el vestido. No quiero avergonzar a Diego Armando, especialmente ahora que está pasando por tantas dificultades. Querida mía, respondió Esperanza con una sonrisa maternal. Después de ver cómo te comportaste en el club de industriales,
Estoy convencida de que vas a brillar. El problema no será que avergüences a Diego Armando, sino que tal vez lo hagas sentir celoso de la atención que vas a recibir. Esa tarde, Diego Armando regresó de la oficina más temprano de lo habitual. Las últimas semanas de crisis habían mostrado tanto su fortaleza, como líder empresarial, como su capacidad para reinventarse cuando las circunstancias lo exigían. Había logrado reestructurar varios contratos, conseguir nuevos socios confiables y establecer un plan de recuperación que empezaba a dar frutos positivos. Encontró a Valentina en el jardín, regando las rosas que su madre había plantado años atrás. Ella había adoptado esa rutina sin que nadie se lo pidiera, cuidando las flores con la misma dedicación que había puesto en educar a sus estudiantes. «Doña Consuelo me dijo que te gusta venir aquí todas las tardes», comentó Diego Armando, acercándose a donde ella trabajaba. «Estas rosas son hermosas», respondió Valentina sin dejar de regar. «Alguien las cuidó con mucho amor para que crecieran tan fuertes». «Mi madre», dijo él suavemente. Decía que cada rosa tenía su propia personalidad y que había que aprender a escuchar lo que necesitaban. Era la primera vez que Diego Armando mencionaba voluntariamente a su madre desde que se habían casado. Valentina sintió que se abría una pequeña ventana hacia el hombre real que se escondía detrás de toda esa armadura empresarial. «¿Te gustaba ayudarla?», preguntó con cuidado, sin presionarlo. «Que era lo único que hacíamos juntos durante sus últimos meses», admitió él, tocando suavemente una rosa amarilla particularmente hermosa. «Cuando estaba muy débil para caminar, yo le cortaba flores y se las llevaba a su habitación. Decía que perfumaban sus sueños». Valentina sintió que su corazón se contraía ante esa imagen. Un niño de 12 años cortando flores para una madre moribunda, tratando desesperadamente de llevarle un poco de belleza en medio del dolor. «Seguramente era una mujer extraordinaria», dijo suavemente. «Lo era», respondió Diego Armando, y por un momento su voz se quebró ligeramente. «Y yo no pude salvarla». «No era tu responsabilidad salvarla, Diego Armando. Era tu responsabilidad amarla. Y por lo que me cuentas, hiciste eso perfectamente». Él la miró con sorpresa. Nadie nunca le había dicho algo así. Durante años había cargado con la culpa de no haber podido hacer más, de no haber sido suficientemente fuerte o inteligente para encontrar una manera de curar a su madre. «¿Sabes qué es lo que más extraño de ella?», preguntó después de un largo silencio. «¿Qué?». «Su risa. Tenía una risa que podía llenar toda la casa, que hacía que todos los problemas parecieran menos importantes». «¿Cuándo fue la última vez que te reíste así?», preguntó Valentina, continuando con su trabajo, pero prestando toda su atención a la conversación. Diego Armando reflexionó durante varios minutos. «No lo recuerdo», admitió finalmente. «Supongo que cuando ella murió, parte de mí decidió que la risa era un lujo que no podía permitirme». «Eso debe haber sido una vida muy pesada», comentó Valentina sin juicio, solo con comprensión. «Ha sido la vida que elegí», respondió él automáticamente, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, se dio cuenta de que tal vez no había sido tanto una elección como una reacción traumática que había prolongado durante décadas. Esa noche, durante la preparación para la gala, Diego Armando observó a Valentina mientras se arreglaba. Había algo diferente en la manera como se movía, una confianza serena que no había notado antes. Cuando ella salió de su habitación vestida para el evento, él se quedó momentáneamente sin palabras. El vestido negro con bordados dorados realzaba su belleza natural sin competir con ella. Se había recogido el cabello en un moño elegante que dejaba ver sus ojos expresivos y la gracia de su cuello. Llevaba las perlas que Esperanza le había prestado, pero su verdadera elegancia venía de adentro. «¿Estoy presentable?», preguntó Valentina con una sonrisa tímida. «Estás hermosa», admitió Diego Armando, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de su tono. Durante el trayecto al hotel, Valentina notó que Diego Armando parecía más nervioso de lo usual. Cuando le preguntó si todo estaba bien, él respondió de manera evasiva. «Solo espero que todo salga bien esta noche», murmuró mientras ajustaba su corbata por tercera vez. «¿Hay algo específico que te preocupe?» «Van a estar presentes algunos de mis competidores más grandes»,
Con toda la situación de Castañeda, van a estar esperando cualquier señal de debilidad para atacar. Valentina asintió con comprensión. ¿Y qué necesitas que yo haga? La pregunta lo sorprendió. Estaba acostumbrado a que las personas le dijeran lo que ellas necesitaban de él, no al revés. Solo sé tú misma, dijo después de pensarlo. Has demostrado que sabes manejar estos ambientes mejor que muchas personas que nacieron en ellos. La gala en el Four Seasons era espectacular. El salón de eventos estaba decorado con arreglos florales que llegaban hasta el techo, las mesas vestidas con manteles de seda y centros de orquídeas exóticas. Una orquesta sinfónica tocaba música clásica mientras los invitados, vestidos con sus mejores galas, conversaban entre copas de champán francés. Valentina causó una impresión inmediata, pero no por las razones que esperaba. Mientras otras mujeres competían por lucir las joyas más caras y los vestidos más llamativos, ella brillaba por su naturalidad. Conversaba con todos sin distinción de rango social, escuchaba con atención genuina y tenía la rara habilidad de hacer que cada persona se sintiera importante. El momento decisivo llegó cuando el embajador la invitó a la pista de baile. Diego Armando observó desde su mesa cómo otros hombres comenzaron a rodear a su esposa, solicitando bailar con ella, claramente fascinados por su belleza y su personalidad cautivadora. Por primera vez en su vida adulta, Diego Armando sintió celos. No los celos posesivos de quien considera a alguien como su propiedad, sino los celos profundos de quien se da cuenta de que puede perder algo valioso que apenas está comenzando a valorar. Cuando vio al ingeniero Roberto Villanueva, uno de sus competidores más agresivos, acercarse a Valentina con intenciones obvias, algo se rompió dentro de él. Se levantó de su silla y caminó decididamente hacia la pista de baile. «Perdón», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «pero creo que es mi turno de bailar con mi esposa». Valentina lo miró con sorpresa. Era la primera vez que Diego Armando la reclamaba públicamente como suya, la primera vez que mostraba cualquier signo de que le importaba lo que pasara con ella. En la pista de baile, mientras se movían al ritmo de un vals, la tensión entre ellos era palpable. Diego Armando la tenía más cerca de lo que la había tenido nunca, y el perfume sutil de gardenias que ella usaba estaba nublando su capacidad de pensar con claridad. «¿Estás bien?», preguntó Valentina, notando la tensión en sus músculos. «No», admitió él, sorprendiéndola con su honestidad. «No estoy bien. ¿Qué pasa?». Diego Armando la miró directamente a los ojos. «No me gusta ver cómo otros hombres te miran. ¿Por qué te importa? Pensé que querías deshacerte de mí lo antes posible». «Eso pensaba yo también», murmuró él, atrayéndola ligeramente más cerca. «Pero parece que las cosas se están complicando más de lo que esperaba». «¿Complicándose cómo?». En lugar de responder, Diego Armando la hizo girar con una gracia que reveló años de educación privilegiada. Cuando ella regresó a sus brazos, sus rostros estaban muy cerca, tanto que podían sentir la respiración del otro. «¿Sabes qué es lo más frustrante de ti, Valentina?», preguntó con voz ronca. «¿Qué? Que estás haciendo que olvide todas las razones por las que se suponía que esto no iba a funcionar». El baile terminó, pero ellos permanecieron inmóviles en medio de la pista durante unos segundos, perdidos en una burbuja de tensión sexual y emocional que los aislaba del resto del mundo. Fue Gerardo Montemayor quien los sacó de su trance, acercándose para saludar. «Diego, amigo, tu esposa ha sido la sensación de la noche. Medio salón está preguntando por ella». Durante el resto de la velada, Diego Armando no se apartó del lado de Valentina. Cuando otros hombres se acercaban, él encontraba maneras sutiles de marcar territorio sin ser groseramente obvio. Cuando ella conversaba con otros invitados, él la observaba con una intensidad que no pasaba desapercibida para los conocedores de la naturaleza humana. En el trayecto de regreso a casa, el silencio entre ellos tenía una calidad diferente. No era la frialdad hostil de las primeras semanas, sino una tensión cargada de posibilidades no exploradas. «Gracias», dijo finalmente Diego Armando. «¿Por qué?». «Por hacer que me sintiera orgulloso de ser tu esposo esta noche». Valentina se giró para mirarlo, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. «¿Orgulloso?
Cuando te veo interactuar con las personas, cuando veo cómo logras que todos se sientan valorados, cuando observo la manera en que mantienes tu dignidad sin importar las circunstancias, sí, me siento orgulloso. Era la primera vez que Diego Armando expresaba algo parecido a la admiración hacia ella. Valentina sintió que algo se movía en su pecho, una calidez que no había esperado sentir hacia ese hombre, que había comenzado su matrimonio con tanta crueldad. ¿Y ahora qué?, preguntó suavemente. Ahora, respondió él mientras detenía el automóvil frente a la mansión. Ahora tengo que admitir que tal vez me equivoqué sobre muchas cosas, empezando por esos 30 días. Esa noche, cuando Valentina se retiró a su habitación, encontró un pequeño ramo de rosas amarillas sobre su tocador. No había nota, pero sabía quién las había puesto ahí. Era el mismo tipo de rosa que había visto a Diego Armando tocar en el jardín, las que su madre había plantado con tanto amor. Por primera vez desde su boda, Valentina se durmió pensando que tal vez, solo tal vez, esos 30 días podrían convertirse en el comienzo de algo completamente diferente a lo que cualquiera de los dos había imaginado. La cuarta semana comenzó con un evento que nadie había anticipado. Valentina despertó una madrugada con fiebre alta que la dejó delirando y con escalofríos incontrolables. Doña Consuelo la encontró en su habitación a las 5 de la mañana, cuando fue a llevarle su café matutino, y la vio temblando bajo todas las mantas que había podido encontrar. «¡Señor Diego Armando!», gritó la gobernanta corriendo por los pasillos de la mansión. «¡Venga rápido! La señora está muy mal». Diego Armando llegó a la habitación de Valentina aún en pijama, con el cabello revuelto y una expresión de pánico que nunca había mostrado durante las peores crisis empresariales. Al verla pálida como la cera, con los labios resecos y los ojos vidriosos, sintió que algo se contraía dolorosamente en su pecho. «¿Qué tiene?», preguntó mientras se acercaba a la cama y tocaba su frente, confirmando que ardía en fiebre. «No lo sé, señor. Ayer estaba perfectamente bien, pero ahora tiene una fiebre altísima y no para de temblar». Diego Armando no dudó ni un segundo. Levantó a Valentina en brazos, notando lo liviana que se sentía contra su pecho, y la llevó directamente al automóvil. Durante todo el trayecto al Hospital Civil, el más prestigioso de Guadalajara, la mantuvo abrazada contra él, susurrándole palabras de tranquilidad que ni él mismo sabía de dónde venían. «Va a estar bien», murmuraba contra su cabello mientras manejaba con una mano y la sostenía con la otra. «Todo va a estar bien, Valentina. No te va a pasar nada». En el hospital, Diego Armando se transformó en una fuerza imparable. Utilizó toda su influencia para que atendieran a Valentina inmediatamente. Exigió los mejores médicos y se negó a moverse del lado de su cama mientras los doctores realizaban exámenes y análisis. «Es una infección viral bastante fuerte», explicó el doctor Hernández después de revisar los resultados. «No es peligrosa, pero va a necesitar reposo absoluto y cuidados constantes durante al menos una semana». «¿Puedo llevarla a casa?», preguntó Diego Armando, sorprendiendo tanto al médico como a sí mismo con la intensidad de su preocupación. «Sí, pero necesitará atención las 24 horas. Habrá momentos en que la fiebre puede subir peligrosamente. Yo me haré cargo», declaró Diego Armando sin hesitar, y fue solo cuando pronunció esas palabras que se dio cuenta de lo que había dicho. Se haría cargo personalmente. No contrataría enfermeras ni dejaría que otros cuidaran de su esposa. Él lo haría. De regreso en la mansión, Diego Armando instaló a Valentina en la habitación principal, la suya propia, porque tenía mejor ventilación y una vista más agradable al jardín. Luego hizo algo que no había hecho en 20 años. Canceló todas sus reuniones de negocios y se dedicó exclusivamente a cuidar de su esposa enferma. Durante los primeros días, Valentina estuvo inconsciente la mayor parte del tiempo. Diego Armando aprendió a cambiar compresas frías, a prepararle caldos ligeros que pudiera tomar a cucharaditas y a administrarle los medicamentos en los horarios exactos. Doña Consuelo observaba con asombro cómo el hombre que nunca había mostrado vulnerabilidad se transformaba en un cuidador dedicado y tierno. «¿Cuándo fue la última vez que durmió, señor?», le preguntó la gobernanta la tercera noche, al encontrarlo sentado junto a la cama de Valentina a las 3 de la madrugada.
No importa, respondió él sin apartar la vista de su esposa. Solo vigila que respire normalmente. Era durante esas vigilias nocturnas que Diego Armando descubrió aspectos de Valentina que no había notado cuando estaba despierta. En sus delirios, hablaba de sus estudiantes con una ternura infinita, mencionando a cada uno por su nombre y preocupándose por sus progresos. Llamaba a su abuela muerta, pidiéndole consejos sobre cómo ser una buena esposa. Y en los momentos más profundos de la fiebre, lloraba suavemente, pidiendo perdón por no ser suficientemente buena. Esas confesiones inconscientes partían el corazón de Diego Armando de maneras que no había experimentado nunca. Se dio cuenta de que había estado tan enfocado en protegerse a sí mismo que había ignorado completamente el dolor que había estado causando a una mujer que no había hecho nada más que tratarlo con paciencia y dignidad. El cuarto día, cuando la fiebre finalmente comenzó a ceder, Valentina abrió los ojos y encontró a Diego Armando dormido en una silla junto a la cama. Tenía varios días de barba crecida, ojeras profundas, y su ropa arrugada revelaba que había estado ahí durante horas. «¿Diego Armando?», murmuró con voz ronca. Él despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento durante días. «¿Cómo te sientes?», preguntó acercándose a ella con una expresión de alivio tan evidente que Valentina sintió que algo se movía en su pecho. «Mejor», respondió, intentando incorporarse. «¿Cuánto tiempo he estado enferma?». «4 días», dijo él, mientras le acercaba un vaso de agua. «Has estado muy mal, Valentina. Me tenías preocupado». La palabra preocupado no capturaba ni remotamente la agonía que había sentido durante esos días, pero era lo más cerca que podía llegar a admitir lo que había experimentado. «¿Tú me has estado cuidando?», preguntó Valentina, notando los signos evidentes de que él no se había apartado de su lado. Diego Armando asintió, sintiéndose extrañamente vulnerable al admitirlo. No quería que nadie más lo hiciera. ¿Por qué? Él se quedó en silencio durante largos minutos, luchando con emociones que había reprimido durante décadas. Finalmente, se sentó en el borde de la cama y tomó suavemente la mano de Valentina entre las suyas. «Porque cuando te vi tan enferma, cuando pensé que podría perderte, me di cuenta de algo que he estado negando durante semanas. Que en algún momento durante estos 30 días, sin que me diera cuenta, comenzaste a importarme más de lo que jamás pensé posible». Valentina sintió que su corazón se aceleraba, pero no por la fiebre. «¿Te importo?». «Me importas», admitió él, sus ojos verdes llenos de una vulnerabilidad que nunca había mostrado. «Me importas de una manera que me aterra y me confunde, pero que ya no puedo negar». «¿Y eso qué significa?», preguntó Valentina suavemente, estudiando su rostro en busca de pistas sobre lo que realmente estaba pensando. «Significa que me equivoqué completamente sobre nosotros. Significa que esos 30 días que mencioné en el altar ya no quiero que terminen». Valentina cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas se acumulaban bajo sus párpados. Durante semanas había luchado contra sus propios sentimientos crecientes hacia ese hombre complicado y herido, convenciéndose de que era solo compasión o determinación de cumplir con su compromiso matrimonial. Pero en ese momento, con él sosteniendo su mano y confesando su propio cambio de corazón, ya no podía negarse a sí misma la verdad. «Yo tampoco quiero que terminen», susurró. Diego Armando se quedó inmóvil durante varios segundos, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Luego, con una ternura que contrastaba completamente con la frialdad que había mostrado durante las primeras semanas, se inclinó y besó suavemente su frente. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», murmuró contra su piel. «¿Qué? Que cuando te conocí, pensé que eras la mujer equivocada para mí. Ahora me doy cuenta de que eres exactamente la mujer que necesitaba, solo que era demasiado orgulloso y estúpido para verlo». Durante los días siguientes, mientras Valentina se recuperaba completamente, la dinámica entre ellos cambió de manera fundamental. Diego Armando seguía cuidándola personalmente, pero ahora había una intimidad diferente en sus interacciones. Le leía libros en voz alta, preparaba sus comidas favoritas y se quedaba conversando con ella durante horas sobre temas que iban desde filosofía
hasta recuerdos de la infancia. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín disfrutando del clima suave, Valentina reunió el valor para hacer una pregunta que había estado rondando su mente. ¿Qué va a pasar cuando termine oficialmente el mes que mencionaste en la boda? Diego Armando dejó de leer el periódico y la miró directamente. ¿Quieres que pase algo específico? Quiero que esto sea real, admitió Valentina. Quiero que dejemos de fingir que esto es solo un arreglo temporal y admitamos que se ha convertido en algo mucho más profundo. ¿Estás segura?, preguntó él, su voz cargada de una esperanza cuidadosa. ¿Estás segura de que quieres construir algo real conmigo, a pesar de cómo comenzó todo esto? Estoy segura, respondió Valentina sin dudar. Pero necesito saber que tú también lo estás. Necesito saber que no vas a despertar un día arrepintiéndote de haber bajado tus defensas. Diego Armando se levantó de su silla y se arrodilló junto a la de ella, tomando sus manos entre las suyas, con una solemnidad que transformó el momento en algo sagrado. Valentina Restrepo de Salinas, dijo con voz firme pero llena de emoción, yo, Diego Armando Salinas Vega, te pido perdón por las palabras crueles que te dije en nuestro día de bodas. Te pido perdón por haber tardado tanto en reconocer el regalo que el destino me dio cuando te trajo a mi vida, y te prometo que nunca más volveré a darte razones para dudar de mis sentimientos hacia ti. ¿Y cuáles son esos sentimientos?, preguntó Valentina, necesitando escucharlo expresado completamente. Diego Armando respiró profundamente antes de pronunciar las palabras que habían estado luchando por salir de su corazón durante semanas. Te amo, Valentina. Te amo de una manera que no sabía que era posible amar a alguien. Te amo por tu fortaleza silenciosa, por tu bondad auténtica, por la manera en que has transformado mi mundo sin tratar de cambiarlo por fuerza. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto te amo. Valentina sintió que su corazón estaba a punto de estallar de felicidad. Se inclinó hacia él y lo besó con una pasión que había estado conteniendo durante semanas. Un beso que borró todas las palabras crueles del pasado y selló la promesa de un futuro juntos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Yo también te amo, susurró Valentina contra sus labios. Y también quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Esa noche, por primera vez desde su boda, durmieron juntos en la misma habitación, no como extraños obligados por las circunstancias, sino como esposos que habían elegido conscientemente amarse a pesar de todas las adversidades que habían enfrentado para llegar a ese punto. La 5ª semana de matrimonio trajo consigo una revelación que cambiaría para siempre la perspectiva de Diego Armando sobre su relación con Valentina. Mientras organizaban los documentos del despacho familiar para la reunión anual de la empresa, Esperanza encontró una carta que había permanecido sellada durante meses en el escritorio de su difunto esposo. «Diego, necesitas ver esto», dijo Esperanza con una expresión grave mientras le entregaba el sobre amarillento. «Tu padre la dejó con instrucciones de que solo la abrieras después de que te casaras». El corazón de Diego Armando se aceleró mientras reconocía la elegante caligrafía de su padre en la parte frontal del sobre. Lo abrió con manos temblorosas, consciente de que las últimas palabras de un hombre podían cambiar todo lo que creía saber sobre su vida. «Querido Diego Armando», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto significa que finalmente te has casado y que Esperanza cumplió mi última petición. Hay cosas que debería haberte contado mientras estaba vivo, secretos que guardé para protegerte, pero que ahora como hombre casado necesitas conocer». Diego Armando sintió que sus piernas se debilitaban. Se sentó en el sillón de cuero, donde su padre había tomado tantas decisiones importantes durante décadas de liderazgo empresarial. «Tu matrimonio con Valentina no fue casualidad», continuaba la carta. «Durante años estuve buscando la mujer adecuada para ti, alguien que pudiera llegar hasta tu corazón herido y ayudarte a sanar. Cuando Esperanza me habló de esa joven maestra que había conocido en la obra de caridad, supe inmediatamente que era ella. La revelación lo impactó como un golpe físico. ¿Estás diciéndome que mi propio padre manipuló mi matrimonio?», murmuró sintiendo que todo lo que había creído sobre su relación con Valentina se desmoronaba. «Investigué su background completamente», continuaba la carta. «Su historia académica,
su trabajo como maestra, su carácter, su manera de tratar a las personas. Todo confirmaba lo que mi instinto me decía, que era exactamente lo que necesitabas para volver a ser el hombre que tu madre quería que fueras. Diego Armando arrugó la carta entre sus manos, sintiendo que la traición se extendía como veneno por sus venas. Pero eso no es todo. Siguió leyendo con creciente horror. También investigué a Valentina de manera más profunda. Y descubrí algo que nunca me atrevía a decirte en vida. Ella no es quien crees que es. ¿Qué significa eso?, preguntó Esperanza, viendo la palidez creciente en el rostro de Diego Armando. Él siguió leyendo en voz alta, su voz volviéndose más tensa con cada palabra. Valentina Restrepo Cifuentes no es solo una maestra de escuela pública, es la heredera de una de las fortunas más grandes de Colombia. Su familia posee extensas plantaciones de café, minas de esmeraldas y una empresa de exportación que vale cientos de millones de dólares. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego Armando sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor mientras intentaba procesar la magnitud de esa revelación. Según mis investigaciones, continuaba la carta, ella llegó a México huyendo de presiones familiares para casarse con un hombre que no amaba. Cambió su identidad, ocultó su fortuna y vivió como una simple maestra porque quería encontrar a alguien que la amara por quien era, no por lo que tenía. Eso es imposible, murmuró Diego Armando, pero incluso mientras protestaba, comenzó a recordar pequeños detalles que ahora cobraban sentido. La educación refinada de Valentina, que iba más allá de lo que esperarías de alguien de origen humilde, su facilidad para moverse en ambientes sofisticados, su conocimiento de idiomas y culturas, que no encajaba con la historia que le había contado. Diego, continuaba la letra de su padre, si estás leyendo esto después de haberte enamorado de ella, espero que entiendas que ambos vivían mentiras necesarias. Tú fingías no necesitar amor para proteger tu corazón roto. Ella fingía ser pobre para proteger su corazón de los cazafortunas. Pero juntos pueden dejar de fingir y ser completamente auténticos. La carta terminaba con una frase que perforó el alma de Diego Armando. El verdadero amor sobrevive a cualquier revelación. Si realmente la amas, esto no cambiará nada. Si solo amabas la idea de ser su salvador, entonces nunca fue amor real. Diego Armando dejó caer la carta y se quedó inmóvil durante largos minutos, sintiendo que todo lo que había creído sobre su relación se reescribía en su mente. ¿Había estado viviendo una mentira durante todas esas semanas? Los sentimientos que había desarrollado por Valentina estaban basados en una falsa percepción de quién era ella realmente. ¿Dónde está Valentina ahora?, preguntó con voz ronca. En el jardín, respondió Esperanza, observando con preocupación la expresión de su hijastro. Diego, sea lo que dice esa carta, recuerda que los sentimientos que han desarrollado el uno por el otro son reales. Pero Diego Armando ya había salido del despacho, caminando como un autómata hacia el jardín, donde encontró a Valentina regando las rosas de su madre, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Necesitamos hablar, dijo con una frialdad que no había mostrado desde las primeras semanas de su matrimonio. Valentina se giró inmediatamente alarmada por el tono de su voz y la expresión de su rostro. ¿Qué pasa? ¿Es algo de la empresa? ¿Es algo sobre nosotros? O más específicamente, sobre ti. ¿Sobre mí? Diego Armando le entregó la carta sin preámbulos. Lee esto. Mientras Valentina leía, Diego Armando observó cada cambio en su expresión, la sorpresa inicial, luego el reconocimiento, después el terror y finalmente la resignación. Cuando terminó, sus manos temblaban ligeramente. ¿Es cierto?, preguntó él con voz peligrosamente calmada. Valentina cerró los ojos durante un momento, tomando una respiración profunda antes de responder. Sí, dijo suavemente. Es cierto. ¿Todo? Todo. La confirmación lo golpeó como una bofetada. Entonces todo este tiempo has estado mintiendo. Toda tu historia sobre ser una simple maestra, sobre tus orígenes humildes, sobre necesitar este matrimonio. ¿Todo fue una mentira? No, respondió Valentina firmemente, mirándolo directamente a los ojos. Mi trabajo como maestra fue real.
Mi amor por la educación es real y mis sentimientos por ti son completamente reales. ¿Pero el resto? El resto... Valentina suspiró profundamente. El resto fue una simplificación necesaria. ¿Una simplificación? La voz de Diego Armando subió de tono. ¿Ocultar que eres multimillonaria es una simplificación? Vine a México huyendo de un matrimonio arreglado con un hombre que solo quería acceso a la fortuna de mi familia, explicó Valentina con desesperación creciente. Quería una oportunidad de ser amada por quien soy, no por lo que poseo. Pensé que aquí, como maestra, podría encontrar a alguien genuino. ¿Y en cambio encontraste otro matrimonio arreglado? La ironía en su voz era cortante. Al principio sí, admitió Valentina, pero luego se convirtió en algo real, en algo hermoso, en amor verdadero. ¿Cómo puedo creer eso? Diego Armando caminó de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Cómo puedo creer cualquier cosa que me digas? Durante todas estas semanas pensé que te estaba ayudando, que te estaba dando una vida mejor, y resulta que eras más rica que yo desde el principio. Mi dinero nunca importó en esta relación, insistió Valentina, acercándose a él. Nunca lo usé, nunca lo mencioné, nunca intenté impresionarte con él. Te conocí como Diego Armando, el hombre, no como Diego Armando, el millonario. Eso es exactamente el problema, replicó él, deteniéndose para enfrentarla. Tú tuviste la opción de conocerme como hombre porque ocultaste tu riqueza. Yo no tuve esa opción. Yo fui honesto sobre quién era desde el principio. ¿Honesto? Valentina lo miró con una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Llamas honesto al hombre que me susurró crueldades en el altar? ¿Al hombre que pasó semanas tratando de humillarme y hacerme sentir inadecuada? Tú también estabas interpretando un papel, Diego Armando, el papel del hombre que no necesita a nadie. La observación lo detuvo momentáneamente, pero su dolor era demasiado profundo para permitir la reflexión. Eso es diferente. Yo estaba protegiendo mi corazón, pero nunca mentí sobre los hechos básicos de mi vida. Y yo estaba protegiendo el mío, gritó Valentina, perdiendo finalmente la compostura. ¿Sabes lo que es ser cortejada únicamente por tu dinero? ¿Sabes lo que es nunca poder estar segura de si alguien te ama a ti o ama lo que puedes darle? Ahora lo sé, respondió él con amargura, porque eso es exactamente lo que me has hecho sentir, como si todo lo que creía sobre nosotros fuera una mentira. Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Diego Armando, por favor, lo que hemos construido juntos es real. El amor que siento por ti es real. El hecho de que tenga dinero no cambia eso. Cambia todo, replicó él alejándose de ella. Cambia la dinámica completa de nuestra relación. Cambia cada conversación que hemos tenido, cada momento en que pensé que te estaba protegiendo o cuidando. ¿Por qué tiene que cambiar algo?, preguntó Valentina desesperadamente. ¿Por qué el dinero tiene que definir quiénes somos juntos? Porque define quiénes somos como individuos, respondió Diego Armando, y aparentemente no sabía quién eras tú realmente. El silencio que siguió fue devastador. Valentina se dio cuenta de que había subestimado completamente el impacto que esta revelación tendría en un hombre que había construido toda su identidad alrededor de ser el proveedor, el protector, el fuerte. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Diego Armando la miró durante largos segundos, sus ojos verdes llenos de una confusión dolorosa. Ahora necesito tiempo para procesar esto. Necesito entender si lo que sentí por ti era real, o si estaba enamorado de una versión editada de quién eres realmente. Y mientras tanto, dijo él con voz cansada, creo que necesitamos espacio para pensar, para decidir si todavía hay algo auténtico entre nosotros después de todas estas revelaciones. Valentina sintió que su corazón se rompía mientras lo veía alejarse hacia la casa, dejándola sola en el jardín, rodeada de las rosas que había aprendido a amar tanto, como había aprendido a amar al hombre que acababa de destrozar su mundo con una verdad que había estado ocultando para proteger exactamente lo que ahora había perdido. Esa noche durmieron en habitaciones separadas por primera vez desde que se habían confesado su amor, y por primera vez desde que había llegado a México,
Valentina se preguntó si había cometido el error más grande de su vida al pensar que el amor podía sobrevivir a cualquier revelación. Los días que siguieron a la revelación fueron los más difíciles que ambos habían experimentado desde su matrimonio. Diego Armando se sumergió obsesivamente en el trabajo, saliendo de la mansión antes del amanecer y regresando después de medianoche. Valentina, por su parte, pasaba horas en el jardín cuidando las rosas con una dedicación que rayaba en la desesperación, como si mantener vivas esas flores pudiera de alguna manera mantener viva la esperanza de salvar su matrimonio. Doña Consuelo observaba con el corazón encogido cómo la pareja que había florecido tan hermosamente durante las últimas semanas se marchitaba día tras día. La tensión en la casa era palpable, un silencio pesado que reemplazó las conversaciones íntimas y las risas que habían comenzado a llenar los espacios vacíos de esa mansión. Fue Gerardo Montemayor quien finalmente intervino. El miércoles por la noche, encontró a Diego Armando en su oficina del centro de Guadalajara, rodeado de documentos y con una botella de whisky medio vacía sobre el escritorio. ¿Vas a contarme qué está pasando?, preguntó Gerardo, cerrando la puerta tras de sí. Llevas 3 días comportándote como si fueras a explotar, y todo el edificio está caminando sobre cáscaras de huevo. Diego Armando levantó la vista de los papeles que fingía revisar. Es complicado. Todo lo importante es complicado, pero tú nunca has huido de las complicaciones. Gerardo se sentó frente al escritorio y observó a su mejor amigo con preocupación genuina. ¿Problemas con Valentina? ¿Problemas? Diego Armando rió sin humor. Resulta que toda mi relación está basada en una mentira gigantesca. Durante la siguiente hora, Diego Armando le contó a Gerardo toda la historia, la carta de su padre, el verdadero origen de Valentina, su fortuna oculta y la sensación de haber sido manipulado por todos los que lo rodeaban. Gerardo escuchó en silencio hasta que su amigo terminó. Luego se reclinó en su silla y suspiró profundamente. ¿Ya terminaste de sentir lástima por ti mismo?, preguntó con la brutalidad honesta que solo los amigos de décadas pueden permitirse. ¿Perdón? Diego, amigo mío, estás actuando como un idiota completo. Diego Armando lo miró con indignación. ¿Cómo puedes decir eso? Me mintieron, Gerardo. Mi propio padre, Esperanza, Valentina, todos me manipularon. No, replicó Gerardo firmemente. Tu padre te amaba lo suficiente como para buscar la mujer adecuada para ti. Esperanza cumplió los últimos deseos de su esposo. ¿Y Valentina? ¿Qué hizo Valentina exactamente? ¿Mentirte sobre tener dinero? Sí. ¿Y eso cómo te lastimó? ¿Te pidió dinero? ¿Trató de controlarte financieramente? ¿Usó su riqueza para manipularte? Diego Armando abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía respuestas. No, ¿pero qué? El problema es que una mujer millonaria se enamoró genuinamente de ti sin usar su dinero como factor. Gerardo se inclinó hacia adelante. Diego, ¿te das cuenta de lo ridículo que suena eso? No es ridículo, es que toda nuestra dinámica estaba basada en algo falso. ¿En serio? ¿La manera en que ella te cuidó cuando estabas estresado era falsa? ¿La forma en que te defendió en eventos sociales era falsa? ¿Los momentos íntimos que compartieron durante su enfermedad eran falsos? Con cada pregunta, Diego Armando sentía que sus argumentos se desmoronaban. No, pero... Entonces, ¿cuál es realmente el problema? Gerardo lo miró directamente a los ojos. ¿Es que ella ocultó su dinero o es que tu ego masculino está herido porque no pudiste ser su salvador financiero? La pregunta lo golpeó como una bofetada. Diego Armando se quedó en silencio durante largos minutos, obligado a confrontar una verdad que había estado evitando. Tal vez es un poco de ambos, admitió finalmente. Por lo menos eres honesto, dijo Gerardo suavemente. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿La amas? Sí, respondió Diego Armando sin dudar. La amo más de lo que pensé posible. ¿Y ella te ama? Eso dice. ¿Le crees? Diego Armando reflexionó sobre todas las noches que Valentina había permanecido despierta cuidando de él cuando estaba enfermo, sobre la manera en que sus ojos se iluminaban cuando él entraba a una habitación, sobre la pasión genuina en su voz cuando le decía que lo amaba. Sí,
murmuró. Le creo. Entonces, estás desperdiciando tiempo precioso sintiendo lástima por ti mismo, en lugar de estar con la mujer que amas. Gerardo se levantó de su silla. Diego, tienes 35 años. ¿Vas a pasar el resto de tu vida castigando a Valentina por no ser lo suficientemente pobre para tu ego? Esas palabras resonaron en la mente de Diego Armando durante todo el trayecto a casa. Cuando llegó a la mansión, encontró a Valentina en la biblioteca, sentada al piano tocando una melodía melancólica que llenaba el espacio de tristeza. Ella se detuvo cuando lo vio entrar, sus dedos quedando suspendidos sobre las teclas. Los últimos días habían dejado huellas en su rostro, ojeras de noches de insomnio, una palidez que revelaba que apenas había estado comiendo. «Hola», dijo suavemente. «Hola», respondió él, acercándose al piano pero manteniendo una distancia cuidadosa. Se quedaron en silencio durante varios minutos, el peso de las palabras no dichas llenando el espacio entre ellos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente Diego Armando. «Lo que quieras. ¿En algún momento pensaste en decirme la verdad?». Valentina cerró los ojos como si la pregunta fuera físicamente dolorosa. «Todos los días», admitió, «especialmente después de que comenzamos a acercarnos realmente. Pero cada vez que reunía el valor, recordaba todas las historias que había escuchado sobre hombres que cambiaban completamente cuando descubrían el dinero de una mujer. Y pensaste que yo sería así». No sabía qué pensar. Solo sabía que lo que teníamos era hermoso y auténtico, y tenía terror de que el dinero lo arruinara. Se giró para mirarlo directamente. ¿Y no es exactamente lo que pasó? Diego Armando sintió el peso de esa observación. «Tal vez», admitió, «pero no por las razones que piensas». «Entonces, ¿por qué?». Él se acercó al piano y se sentó en el banco junto a ella, lo suficientemente cerca como para sentir su calor pero sin tocarla. «Porque toda mi vida he definido mi valor por lo que puedo proveer, por cómo puedo proteger y cuidar a las personas que amo. Cuando descubrí que no necesitabas mi protección financiera, sentí que perdía mi propósito en nuestra relación». «Diego Armando», dijo Valentina suavemente, «nunca necesité tu dinero, pero siempre necesité tu amor, tu comprensión, tu presencia. Esas cosas no tienen precio». «Lo sé», suspiró él. «Mi amigo Gerardo me hizo ver eso esta noche. Me hizo ver que estaba siendo un idiota». «¿Un idiota?». «Un idiota orgulloso que estaba castigando a la mujer que ama por no necesitar ser rescatada financieramente». Diego Armando se giró hacia ella. «Valentina, ¿puedes perdonarme por haber reaccionado tan mal? ¿Puedes tú perdonarme por haber ocultado la verdad durante tanto tiempo?». Él tomó sus manos entre las suyas, notando lo frías que estaban. «No hay nada que perdonar. Tu dinero nunca afectó nuestra relación, porque nunca lo usaste para manipularme o controlarme. Solo estaba allí. ¿Y eso está bien?». «Más que bien», dijo él, acercando su rostro al de ella. «Significa que todo lo que hemos construido juntos es genuino. Significa que cuando me dices que me amas, es por quien soy, no por lo que puedo darte». Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «Te amo, Diego Armando. Te amo más cada día, y estos últimos días sin ti han sido una agonía». «Para mí también», murmuró él, secando sus lágrimas con sus pulgares. «No quiero pasar ni una noche más lejos de ti». Se besaron entonces con una pasión que había sido intensificada por los días de separación, un beso que sabía a perdón, a segundas oportunidades, y a un amor que había sobrevivido a su primera prueba real. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Diego Armando cuando se separaron. «¿Qué?». «Que al final ambos resultamos ser exactamente lo que el otro necesitaba. Tú necesitabas a alguien que te amara por quien eras, no por tu dinero, y yo necesitaba a alguien que me amara por quien soy, no por mi dinero». Valentina sonrió a través de sus lágrimas. «¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos adelante?». «Ahora», dijo Diego Armando levantándose y extendiéndole la mano, «ahora empezamos nuestro matrimonio de verdad. Sin mentiras, sin secretos, solo nosotros dos y el amor que hemos construido». Valentina tomó su mano y se levantó,
permitiendo que él la llevara hacia su habitación compartida. ¿Estás seguro de que puedes manejar estar casado con una mujer que tal vez sea más rica que tú? ¿Estás segura de que puedes manejar estar casada con un hombre que es lo suficientemente orgulloso como para casi arruinar lo mejor que le ha pasado en la vida? Creo que podemos averiguarlo juntos, respondió ella con una sonrisa. Esa noche, mientras se quedaban dormidos entrelazados en la misma cama por primera vez en días, ambos sabían que habían superado algo fundamental. Habían enfrentado la verdad sobre quiénes eran realmente, y habían elegido amarse no a pesar de esa verdad, sino debido a ella. El matrimonio que había comenzado con palabras crueles y 30 días de plazo había evolucionado hacia algo más profundo. Un amor auténtico que había sobrevivido a la revelación más devastadora posible y había emergido más fuerte que antes. Un año después de esas palabras crueles susurradas en el altar, Diego Armando y Valentina organizaron una ceremonia muy diferente en los jardines de su mansión. No era una boda nueva, sino una renovación de votos que celebraba el amor auténtico que habían construido desde las cenizas de aquel matrimonio arranjado que había comenzado con tanta hostilidad. Los mismos jazmines que habían perfumado su primera boda ahora florecían en abundancia, pero esta vez su fragancia se mezclaba no con tensión y resentimiento, sino con risas genuinas y lágrimas de felicidad. Los invitados eran pocos, pero significativos. Esperanza, doña Consuelo, Gerardo con su nueva esposa, algunos empleados de la empresa que se habían convertido en familia y un grupo de estudiantes de la escuela donde Valentina había decidido establecer una fundación educativa. Hace exactamente 365 días, comenzó Diego Armando, cuando llegó el momento de sus votos personales, te dije que no durarías 30 días a mi lado. Hoy quiero decirte que 30 días se convirtieron en el comienzo de una vida entera que quiero compartir contigo. Valentina, radiante en un vestido de seda color marfil que había elegido ella misma esta vez, sonrió a través de las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Hace un año, respondió, pensé que este matrimonio sería mi penitencia por haber huido de mi vida anterior. Hoy sé que fue mi recompensa por haber tenido el valor de buscar el amor verdadero. El padre Eduardo, el mismo sacerdote que había oficiado su primera ceremonia, los observaba con evidente satisfacción. Había visto muchos matrimonios a lo largo de sus décadas de sacerdocio, pero pocos habían experimentado una transformación tan profunda como la de esta pareja. Prometen amarse no solo en los días fáciles, sino especialmente en los momentos cuando el orgullo los tienten a lastimarse mutuamente, preguntó el padre. Lo prometemos, respondieron al unísono, sus voces firmes y seguras. Prometen ser honestos el uno con el otro, incluso cuando la verdad sea difícil de compartir o de escuchar. Lo prometemos. Y prometen recordar que el amor verdadero no se trata de ser perfectos, sino de elegir todos los días ser mejores juntos de lo que podrían ser separados. Lo prometemos, dijeron, y esta vez Diego Armando tomó las manos de Valentina entre las suyas con una ternura que contrastaba completamente con la frialdad protocolar de su primera ceremonia. Cuando llegó el momento del beso, Diego Armando se acercó a Valentina y susurró en su oído, pero esta vez sus palabras fueron completamente diferentes. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento. Gracias por mostrarme que 30 días pueden convertirse en 30 años, en 50 años, en para siempre. El beso que compartieron fue apasionado y tierno, lleno de promesas para el futuro y gratitud por el camino que habían recorrido juntos. Los invitados aplaudieron, pero para Diego Armando y Valentina, el resto del mundo había desaparecido. Durante la recepción, que se llevó a cabo en los mismos jardines donde Valentina había cuidado las rosas de la madre de Diego Armando, las historias sobre la transformación de la pareja se volvieron leyenda. Doña Consuelo contaba a quien quisiera escuchar cómo había visto a Diego Armando evolucionar de un hombre amargado que evitaba cualquier expresión de vulnerabilidad, a alguien que ahora cantaba en las mañanas mientras se preparaba para el trabajo y que había aprendido a preparar el café exactamente como le gustaba a su esposa. Gerardo bromeaba sobre cómo su mejor amigo había pasado de ser un workaholic,
que consideraba las emociones como debilidades, a alguien que salía de la oficina temprano todos los viernes para tener citas románticas con su esposa, y que había aprendido a bailar salsa porque a Valentina le encantaba. Pero fue Esperanza quien compartió la anécdota más conmovedora durante su brindis. Hace unos meses encontré a Diego Armando en su antigua habitación, mirando una fotografía de su madre. Cuando me vio, no se avergonzó ni trató de ocultar sus lágrimas. Me dijo: «Creo que a mamá le habría gustado mucho Valentina». Las dos tienen esa manera especial de hacer que las personas se sientan amadas exactamente como son. En ese momento supe que el niño dulce que habíamos perdido tantos años atrás había regresado para quedarse. Durante el baile principal, mientras se movían al ritmo de La Llorona tocada por el mismo mariachi que había amenizado su primera boda, Valentina y Diego Armando conversaron sobre todo lo que habían construido juntos durante ese año transformador. «¿Sabes cuál es mi recuerdo favorito de estos 12 meses?», preguntó Valentina, mientras giraba elegantemente en los brazos de su esposo. «¿Cuál?». «La noche que decidiste enseñarme a manejar tu Mercedes. Dijiste que querías que te sintieras completamente libre para ir a donde quisieras, cuando quisieras». Diego Armando sonrió recordando esa tarde específica. «Y tú me dijiste que ya te sentías libre porque habías encontrado un hogar, no un lugar». «¿Y cuál es tu recuerdo favorito?», preguntó ella. «El día que me llevaste a visitar tu antigua escuela», respondió sin dudar. «Ver la manera en que tus estudiantes te abrazaron, cómo tus colegas hablaban de ti con tanto cariño. Ese día entendí completamente quién eras antes de conocerme, y me enamoré aún más profundamente de la mujer que había elegido construir una vida conmigo, a pesar de saber que podía haber tenido cualquier vida que quisiera. Especialmente debido a eso», corrigió él atrayéndola más cerca, «porque elegiste esta vida, elegiste nuestro amor, elegiste a nosotros». Durante esos 12 meses, ambos habían hecho cambios significativos en sus vidas que reflejaban su crecimiento individual y como pareja. Diego Armando había reestructurado su empresa para incluir un departamento de responsabilidad social dirigido por Valentina, quien había usado su experiencia en educación y su acceso a capital para crear programas que realmente impactaran las comunidades más necesitadas de Jalisco. Valentina, por su parte, había revelado gradualmente su verdadera situación financiera, no solo a Diego Armando, sino también a las instituciones benéficas con las que trabajaba. Su fortuna, combinada con la de su esposo y gestionada con la sabiduría que ambos habían desarrollado, se había convertido en una fuerza para el cambio social que ninguno de los dos habría podido lograr individualmente. «¿Recuerdas cuando me dijiste que tal vez perder todo era la única manera de descubrir lo que realmente importaba?», preguntó Diego Armando, mientras la melodía del mariachi se volvía más suave y romántica. «Sí», respondió Valentina, recordando esa conversación durante los días más difíciles de la crisis empresarial. «No perdí todo como pensé que pasaría», continuó él. «Pero sí perdí algo importante. Perdí el miedo de amar completamente, de ser vulnerable, de depender emocionalmente de otra persona. ¿Y qué encontraste en su lugar? Encontré que la verdadera fortaleza no viene de estar solo, sino de tener a alguien en quien puedes confiar completamente. Encontré que el control real no es dominar las situaciones, sino tener la sabiduría de saber cuándo rendirse al amor». Mientras la noche avanzaba y los invitados comenzaron a despedirse, Diego Armando y Valentina se encontraron solos en el jardín, exactamente en el mismo lugar donde habían tenido su primera conversación real durante esos primeros días tensos de su matrimonio. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Valentina observando las rosas que habían florecido espectacularmente bajo su cuidado durante el año. «¿Qué?». «Que ambos llegamos a este matrimonio tratando de protegernos de ser lastimados y al final encontramos la única manera real de estar seguros, amando tan completamente que el miedo se vuelve irrelevante». Diego Armando asintió, reflexionando sobre la profundidad de esa observación. «Mi madre solía decir que las mejores cosas de la vida florecen cuando dejamos de tratar de controlarlas y simplemente las cuidamos con amor constante, como estas rosas», comentó Valentina, tocando suavemente una flor particularmente hermosa. «Como nuestro amor»,
corrigió él, tomándola en sus brazos una vez más. Cuando se besaron bajo las estrellas que habían sido testigos silenciosas de su transformación, ambos supieron que habían logrado algo extraordinario. Habían tomado un matrimonio que había comenzado con las palabras más crueles posibles y lo habían convertido en una historia de amor que sus futuros hijos y nietos escucharían con asombro y esperanza. Los 30 días se habían convertido en 30 años prometidos, luego en 50, finalmente en para siempre. Porque cuando dos personas aprenden a ver más allá del orgullo, más allá del miedo, más allá de las heridas del pasado y eligen el amor auténtico por encima de todo lo demás, el tiempo se vuelve irrelevante. La historia que había comenzado con una sentencia cruel susurrada en un altar se había transformado en la promesa más hermosa que dos corazones pueden hacerse. La promesa de elegirse mutuamente, día tras día, por el resto de sus vidas. Esa noche, mientras se preparaban para dormir en la habitación que ahora compartían sin reservas ni dudas, Diego Armando tomó las manos de Valentina y le hizo una última promesa. Nunca más volveré a contar días contigo, Valentina. Desde ahora solo voy a contar bendiciones. Y bajo la luz suave de la luna que se filtraba por las ventanas, rodeados del perfume de los jazmines que habían perfumado tanto su primer encuentro como su renovación de votos, Diego Armando y Valentina se durmieron sabiendo que habían transformado no solo sus propias vidas, sino también la definición misma de lo que significa amar sin condiciones. Su historia se había convertido en prueba viviente de que el verdadero amor puede florecer en los terrenos más áridos, que la paciencia puede derrotar al orgullo, y que a veces las palabras más crueles pronunciadas en momentos de dolor pueden transformarse en el comienzo de la historia de amor más hermosa. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valentina y Diego Armando haya tocado sus corazones tanto como tocó los nuestros al narrarla. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre comienza con facilidad, pero cuando está destinado a ser, puede superar cualquier obstáculo, cualquier malentendido y cualquier herida del pasado. Si te emocionó este viaje de transformación, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más historias que celebran el poder del amor auténtico. Da like a este video si crees en las segundas oportunidades y en que las personas pueden cambiar cuando encuentran a la persona correcta. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando y si tú también crees que 30 días pueden convertirse en para siempre cuando el amor verdadero florece. Nos vemos mañana con una nueva historia que te hará creer una vez más en los milagros del corazón humano.